Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Andrés Lozano, estudiante de Administración de Empresas, segundo semestre, y a continuación voy a explicar eh, mi diapositiva sobre la teoría del riesgo. Pues dice que inicialmente la teoría del riesgo surge con los estudios o empieza con los estudios clase de los profesores Kramer y Lundberg, estudios en el tema entre 1900 y 1930. Ellos desarrollaron un estudio a partir de una necesidad de desarrollar un método de estudio científico que planteara unos mecanismos para protegerse de las probabilidades de pérdidas que sufrían las empresas en ese tiempo, ocasionadas por fluctuaciones en el mercado. Sin embargo, la teoría del riesgo también fue desarrollada inicialmente por la escuela escandinava y más recientemente con las investigaciones de la teoría del juego, donde se manejaban los estudios realizados con probabilidades. Entonces, a partir de ese estudio del juego, se planteó de que se proveyera una base matemática del cálculo de las probabilidades, eso para evitar o mitigar las pérdidas en exceso de las provisiones contables. El objetivo básico de la teoría del riesgo consigue lograr una elevada probabilidad de evitar la ruina de, de una entidad, ya sea bancaria, comercial o de seguros, por pérdidas no predecibles y evitar un estado de insolvencia. Dentro de la teoría del riesgo se maneja el riesgo financiero, que es el tema conciso que estamos manejando. Dice que este riesgo financiero es la imposibilidad de una entidad de proveer una situación negativa relacionada con una inversión. Más que todo la teoría del riesgo está basada, o su base fundamental, en parte de las inversiones y lo que pasa después o en un futuro sobre estas inversiones. Es decir, una compañía, una empresa realiza una inversión y automáticamente se dispone de manera futura e incierta, pero una situación que no sea favorable en cuanto a la retribución económica del capital invertido, debido a factores que no puede manejar y que no puede prever. Por lo regular son factores externos, pero también los internos son un poco más manejables y predecibles, de acuerdo a la planificación y la organización de la empresa, pero los externos ya es imposible, solamente queda a través de la teoría y los estudios administrativos, prever o tener planes de acción que contrarresten esas posibles pérdidas que pueda tener. Dentro del riesgo financiero se manejan unas claves de riesgo. Tenemos el riesgo del mercado, también llamado como riesgo sistemático, que está relacionado con la pérdida del valor de un activo por fluctuaciones de su precio en el mercado. Tenemos el riesgo, dentro del riesgo del mercado tenemos otros riesgos que son denominados como el riesgo de cambio, relacionado con la volatilidad de la compañía de acuerdo al tipo de divisas que maneje. Tenemos el riesgo de mercancías, relacionado al precio de los productos y servicios dependiendo de la oferta y la demanda del mercado. El riesgo de interés, relacionado con las tasas de interés y su variación en la economía relacionadas con las establecidas con la compañía. Es decir, hay una comparación y está relacionado con el precio, el valor de los préstamos o los créditos que inicialmente inicia con la empresa, con las entidades bancarias, y de acuerdo a factores externos, las tasas de cambio cambian, varían. En este lugar aumentan, lo que afecta el monto a pagar de la compañía, y por eso son afectaciones, y por eso se tienden a centrarlas dentro del riesgo
de las tasas de interés, riesgo de interés. Después el riesgo accionario, que están relacionados con los resultados negativos de la cartera de los accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Un accionista pues espera pues en su inversión que le retribuyan un monto establecido, pero debido a factores pues por la empresa o por factores externos, pues no se le retribuye lo que él esperaba. Entonces esa clase de riesgos se deben de tomar. Va más que todo dirigido hacia los inversionistas. Y tenemos el riesgo operacional. El riesgo operacional tiene que ver con como el nombre lo indica, con las operaciones internas y externas de la empresa y que pueden ser ajenas a la planificación o la organización que tiene la empresa establecida. Estos se dividen en varios grupos. Estos factores de riesgo pueden ser debido a recursos humanos, que es la parte humana, digamos así, de la operatividad. Un ejemplo de ellos es la negligencia, errores humanos, fraude, robos, lavado de dinero. El otro son los procesos internos, digamos que son procesos inapropiados o mal diseñados que afectan directamente la producción o el funcionamiento de la empresa. En este caso, pues mala evaluación de contratos o diseño inapropiado de procesos críticos. Las tecnologías de la información, que son inadecuados sistemas de información. En este caso, pues pueden ser programas de índole financiero o sistemas para manejar el control de inventarios que no sirven para la compañía. Y eventos externos, que son pues fallas en los servicios públicos, desastres naturales, atentados, actos delictivos, etc. Dentro de también tenemos los riesgos de crédito, pues que están relacionados con el incumplimiento de pagos o obligaciones mediante un contrato. Eso ya hace parte pues, de otro tipo de riesgo, no de mercado. Por ejemplo, un ejemplo es pues, que el contrato de un servicio financiero desde el inversor no recibe a tiempo la inversión y su monto no es relacionado con el contratado. Esto está relacionado con los préstamos y las inversiones. Tenemos otro que es el riesgo de liquidez, que se divide en dos: las finanzas y el tipo de liquidez que se ve en las finanzas y el tipo de liquidez que se ve en la economía. Digamos que en las finanzas es un poco micro, digámoslo así, es más eventual con la empresa. Y el económico es macro, tiene que ver más que todo a nivel general de una economía en un país. Digamos que el riesgo en las finanzas, de liquidez en las finanzas, pues es un riesgo de un activo que tiende a venderse a un precio menor al del mercado, debido a su escasa liquidez. Y en la economía, pues mide la habilidad de alguien de afrontar sus obligaciones a corto plazo. Bueno, pasamos a otra parte, que es la relación, y como lo encontré a veces en el matrimonio, entre rentabilidad y riesgos. Digamos que están relacionados directamente con las inversiones y es por eso que van de la mano estos dos conceptos, ya que para obtener un beneficio hay que asumir que se pueden presentar inconvenientes y que no se pueden predecir o manejar posteriormente. Tiende a decir mucho de que grandes, cuando el inversionista asume un gran riesgo, es porque va a asumir que va a ser una rentabilidad alta. Entonces, muchos de los estudios tienden a proveer esa información. Entonces, entre más rentable sea el negocio, pues va a ser mayor el riesgo, son directamente proporcionales. Es como dice un dicho: a grandes resultados, grandes sacrificios. Pero para eso pues se debe conocer de las diferentes metodologías que se desarrollan para estudiar estas variables, que se emplean diferentes conceptos económicos y estar muy, digamos que muy presente la potencia, las fortalezas de la empresa para asumir en caso de de que se desarrollen pérdidas. Usted, digamos que en la empresa se asume una inversión, digamos valores en la bolsa,
se está asumiendo un riesgo, ¿cierto? Toma todas las posibilidades o todas las medidas necesarias para mitigar el riesgo de estudiarlo, pero pues no es controlable. La empresa debe conocer de que en caso tal de que el riesgo sea evidente, pues tenga la solvencia y la liquidez para poder asumirlo. Entonces, de ahí la idea de que la rentabilidad y el riesgo van de la mano, pero sin perder la objetividad de las fortalezas o la capacidad que tiene la empresa de asumir un riesgo sin ir a la quiebra. ¿Por qué es importante para las empresas? Digamos que a nivel de socios, por la parte de los inversores, es importante conocer las teorías del riesgo para que no caigan digamos que, o vayan por un camino con los ojos sesgados, sabiendo de que esos posibles eh, y, eh, inversiones, que aunque le produzcan rentabilidad, pueden asumir de que también habrán riesgos y que pueden perder. Cuando los inversores o cuando la empresa, hablamos en general, la empresa sabe de que es un riesgo alto, debe saber hasta qué punto puede, puede realizar una inversión o puede aumentar su riesgo en una inversión. No se trata simplemente de jugar al azar o mente positiva de que no, es que yo voy a hacer la inversión porque yo sé que voy a ganar, no. Para eso se han hecho diferentes estudios y para eso se han desarrollado la teoría del riesgo mediante la teoría del juego, estudiando las probabilidades, pero también siendo objetivo con la clase de fortalezas que tiene la empresa en caso de asumir una pérdida. Todas las empresas tienen ese riesgo, todas siempre, no siempre ganan. Entonces de ahí la importancia de que por el lado del administrador, desde el lado del inversor, pues tenga esa facultad de saber hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede invertir, hasta dónde puede asumir su riesgo y hasta dónde puede asumir su rentabilidad sin descuidar la parte o la base de la empresa. Por el lado de los administradores es conocer, darle esa proporción, esa visión de la fortaleza o de los límites a los inversores. El administrador debe conocer primero el tipo de empresa que está constituido, que está manejando, el mercado en el que se mueve, la solvencia, la liquidez, los activos, los pasivos, en fin, todo lo que tiene que ver relacionado con la estructura de la empresa que pueda asumir perfectamente un riesgo en caso de que se ejecute y pues si ya es muy rentable pues obviamente reestructurar y de forma positiva para fortalecer la empresa.